Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero vosotros, les preguntó, ¿quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie. El Hijo del Hombre les dijo: debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a continuar con nuestra reflexión de esta novena de San Francisco, y en este día especialmente hacemos oración por un acontecimiento, según me ha llegado noticia, desagradable en Córdoba, donde se está realizando una marcha a favor de la despenalización absoluta, digamos, del aborto, y donde aparentemente se quería profanar una imagen de la Virgen, ¿no? Y bueno, hay gente allí para proteger a este lugar. Y bueno, nos unimos en la oración con nuestros hermanos que, bueno, que también están defendiendo la fe públicamente, ¿no? Hay momentos donde se hace necesario también defender la fe públicamente, ¿no? Entonces nos unimos a estos hermanos nuestros en este momento de prueba y de esta dificultad, ¿no? Y pedimos también por esas personas que, bueno, que están equivocadas, porque, bueno, defender el aborto es defender el crimen, ¿no? Y por eso pedimos por su conversión también. Y bueno, en estos días estamos meditando sobre nuestra fe y hemos meditado ya, digamos, algo sobre qué es la fe, ¿no? La fe como luz, la fe como don de Dios, como una gracia que nos guía en esta vida, nos conduce a la vida eterna, que nos da un conocimiento inicial aquí de Dios, pero que luego será pleno en la eternidad. Y los contenidos de esta fe, habíamos dicho, Dios ha querido revelarlos y los ha revelado en el Antiguo Testamento, cuando Dios eligió a los patriarcas, eligió al pueblo de Israel, cuando Dios se reveló a Abraham, cuando se reveló a Moisés, y dijimos que con Moisés empezó a escribirse. Y bueno, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, Dios le dio a Moisés también, le dijo su nombre, ¿no? Yo soy el que existe, yo soy el que soy, yo soy el que es, podría traducirse también, y ponete detrás de esa roca, yo voy a pasar y vos vas a ver mi espalda, dijo Dios, ¿no? Y bueno, hubo como una manifestación y Moisés vio algo de lo que Dios es, pero no completamente, porque como dice la Biblia, nadie puede ver a Dios en este mundo y seguir viviendo, ¿no? Lo que vio Moisés fue como un reflejo de la gloria de Dios. Probablemente algo parecido a lo que vio San Pablo. San Pablo también dice que en un momento, por un don especial de Dios, fue llevado, creo que a un tercer cielo, dice él, ¿no? Pero muy probablemente no vio la esencia de Dios, porque si no hubiera muerto. Y dicen los padres de la Iglesia que esto que vio, ver las espaldas de Dios en el Sinaí, dicen algunos santos padres que era como un anticipo del misterio de la Encarnación, que muy probablemente lo que vio Moisés fue a Jesucristo, ¿no? Es decir, al Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, y yendo concretamente al contenido del símbolo de fe que nosotros dijimos
la Iglesia lo profesa desde el siglo I, ¿no? El símbolo de fe son los 12 artículos de la fe, que ayer lo dijimos, ¿se acuerdan? Empezamos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Son justo 12 proposiciones de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, que nació de la Virgen, que por obra del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Cada una es una proposición, son justo 12, como el número de los apóstoles. De hecho, hay una tradición antigua que dice como que cada apóstol habría puesto por escrito una de las proposiciones y así se formó el credo. Bueno, es como una leyenda piadosa, pero lo importante es que expresan estas 12 proposiciones de fe, expresan la fe de los apóstoles. Por eso a este credo se lo llama el símbolo o credo apostólico, ¿no? Ustedes saben, hay otro símbolo que es el símbolo niceno-constantinopolitano, que también están las verdades de fe, pero según la formulación de dos concilios, que hubo uno en el año 325 y el otro en el 381, donde se hicieron, digamos, las verdades de fe como con otro relato, ¿no? Dice así este credo, les hago una partecita: creo en un solo Dios, Padre omnipotente de todo lo visible e invisible, en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios del Dios, luz de luz. Está formulado como en un modo diverso, pero expresa las mismas verdades de fe, quizás con un poco más de detalle. Pero bueno, vamos a explicar un poquito el credo apostólico y hoy nos tocaría hablar de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ya hablamos que es creer, creo, es asentir, ¿no es cierto?, es hacer un acto de fe respecto de una verdad que me viene sugerida o me viene revelada, ¿no? Por ejemplo, siempre estamos haciendo actos de fe naturales nosotros, ¿no? Yo tengo un papá y una mamá. Y bueno, desde que yo tengo uso de razón, ellos son mi papá y mi mamá. Y yo les creo. Es decir, no voy a ir a hacer una investigación de ADN para ver si realmente son mi papá y mi mamá, ¿no? Simplemente yo les creo, ¿no? Y siempre hacemos muchos actos de fe naturales. Bueno, en este caso, el acto de fe que hacemos respecto de las cosas de Dios es un acto de fe sobrenatural. Es decir, creemos no solamente porque es razonable creer, es decir, es razonable que Dios haya creado el mundo, ¿no? Por ejemplo, los filósofos antiguos, ellos llegaron a decir, existe un Dios que ha hecho todo, ¿no? Aristóteles, Platón, ellos no tuvieron la revelación, por la fuerza de la inteligencia. Sin embargo, Dios, como decíamos el otro día, se nos ha querido revelar. Y además de revelarse, nos da la gracia para creer. Es decir, que además de la revelación que está en la Sagrada Escritura, Dios nos da lo que dijimos el otro día, como ese fuego interior, esa luz que nos hace creer. La fe es como una luz por la cual nosotros podemos decir, creo. Y es el Espíritu Santo también, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús dice, el Espíritu Santo es el que nos hace decir Padre. A Dios es el Espíritu Santo el que nos hace decir Abba o Padre, ¿no? Bueno, creemos en Dios creador. Dios hizo las cosas de la nada. Eso significa que Dios es creador. Que no hubo nada antes de que Dios creara las cosas. Y esto también es interesante porque también los filósofos lo habían postulado, sin conocer la revelación, para hablar de la existencia de Dios. ¿Qué decían los filósofos? Todo efecto o todo lo que se realiza, se produce, siempre tiene una causa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que si yo camino, es porque quise caminar, digamos, ¿no? O un auto, por ejemplo, un auto. El auto anda, funciona, porque
tiene nafta. Si no tiene nafta, no funciona. Y entonces, hay todas las cosas, todo efecto tiene una causa. Un fruto sale de un árbol que produce fruto. La causa del fruto es el árbol, ¿no? ¿Vieron cuando nosotros decimos no le podemos pedir peras al olmo? ¿Por qué? Porque un olmo no es capaz de ser causa de una pera, ¿no? Para que haya una pera tiene que haber una planta de pera, ¿no? Todo efecto tiene una causa. Y entonces decían estos filósofos, Dios, tiene que haber un ser primero que sea la causa de todas las cosas y el cual no haya sido causado por nada, y ese es Dios, ¿no? Bueno, pero Dios también se ha revelado como creador y lo tenemos en la Sagrada Escritura, lo tenemos en el libro del Génesis, ¿no? Y a veces en la escuela puede pasar que a los chicos les dicen, bueno, una es la teoría de la Biblia y otra es la teoría científica. Eso no lo han escuchado a veces ustedes. O a veces viene en los libros, ¿no es cierto?, de los libros por ahí de geografía. Entonces una es la teoría de la Biblia, donde Dios crea el mundo, y otra es la teoría de la ciencia. Y entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Que la ciencia y la Biblia se puede contradecir? ¿Sí o no? Sí. La Biblia es un libro que intenta dar una enseñanza y cuyo lenguaje es simbólico en gran medida. Cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días, 7 días no debe ser entendido literalmente como nosotros contamos los días. Puede ser entendido 7 etapas, ¿no? Y entonces esas etapas de las que hablan los científicos, 4.500 millones de años, el Big Bang, después el Paleozoico, Mesozoico y no sé qué otras cosas, hasta la aparición de la vida y la aparición del ser humano en la Tierra, ¿por qué no pensar que esas etapas se pueden relacionar con eso? Y saben que la ciencia es interesante, pero es más atendible lo que dice la Biblia que las teorías científicas, porque esas teorías científicas no es una teoría, son un montón de teorías que cada una ve las cosas de una óptica, pero como son ciencias y la ciencia debería cerrar y no cierran, entonces es más atendible el relato de la Biblia que seguir una teoría científica particular, porque no hay una teoría, hay cientos de teorías diferentes, ¿no? Entonces una vez a mí me pasó que en la universidad una de las chicas me dice, padre, yo no creo tanto, dice, en lo que dice la Biblia, yo creo más bien, me dice, en la teoría científica. Le digo, bueno, a ver, decime, ¿cuál es esa teoría científica? Bueno, no me la supo explicar. Entonces, no hay una contradicción. Hay un sacerdote de apellido creo que es Guadaliña, y ha escrito un libro donde habla del Big Bang, donde habla de la teoría de la evolución y lo relaciona con la Biblia, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar nosotros? ¿Que el Big Bang existió? Bueno, parece que sí existió, es decir, que el mundo, el universo, en un momento explotó, ¿no? ¿Y por qué se comprueba eso? Porque las galaxias se van alejando, ¿no? Estamos viajando nosotros en el universo a millones de kilómetros por hora, ¿sí? Y nos vamos alejando unas galaxias de las otras. Bueno, si esto se lleva hacia atrás, llegamos a un punto donde todo era una sola cosa y eso en un momento explotó. Ahora, preguntémosle a los científicos, ¿qué sucedió? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué había? Nada. ¿Y de la nada qué puede surgir? Nada. Bueno, alguien produjo el Big Bang. Bueno, el Big Bang no pueden explicar cómo los planetas se distribuyeron de tal manera y, por ejemplo, la física actual no puede probar ni siquiera, la física actual no puede entender cómo la Tierra y todos los planetas que giran alrededor del Sol se mantienen unidos sin salir disparados, porque la suma de la masa de estos planetas no alcanza para que se mantengan unidos.
Es decir, la física actual que manejan los físicos no puede ni siquiera explicar cómo los planetas del sistema solar están unidos y no salen disparados. ¿Viste? Y entonces la ciencia menos explica la aparición de la vida. ¿Cómo surgió la vida? ¿Fue por casualidad? De repente se juntó una molécula de agua con otra de no sé qué. Bueno, miren, hay un principio filosófico y es aplicable a todo, que es este. De lo inferior no puede surgir lo superior. Y por eso las cosas superiores debieron ser hechas por un ser superior, ¿no? Entonces, de una piedra no podía surgir la vida, de una vida vegetal no puede surgir la vida animada, y de la vida animal, sin intervención divina, no puede surgir la vida inteligente. Por eso, Dios crea las distintas especies. Podemos decir que hubo sí una adaptación de las especies. Yo, la única, digamos, manera que acepto una cierta evolución es la evolución dentro de una misma especie. Es decir, nosotros el puma se llama el león que tenemos por acá, poco, león americano, ¿no? Deben quedar pocos. Muy probablemente este león americano es descendiente del tigre diente de sable que estaba en América, ¿no? Allá en Buenos Aires hay un museo de ciencias naturales donde es impresionante. Hay un tigre diente que tiene así los colmillos son del tigre diente de sable. Bueno, ese andaba por acá América, pero se extinguieron hace como unos quizás 4.000 años más o menos, ¿no? Bueno, es muy probable que nuestro león actual es el descendiente directo del tigre diente de sable. Ahora, se fue adaptando, se le fueron achicando los colmillos, ¿no? Bueno, y así podemos hablar de una evolución dentro de una misma especie. Ahora, hablar de que de una célula después surgió una ameba, después un gusano, del gusano se hizo una gallina, después la gallina se convirtió en chancho, el chancho en mono y el mono en hombre. ¿A ustedes les parece? ¿Y saben qué? Hay un estudio reciente que dice que todos los seres humanos venimos de una sola pareja, es decir, de un solo hombre y una mujer original. ¿Y dónde está eso escrito? En la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ciencia, cuando es seria, corrobora lo que dice la Biblia. No sé si usted, el doctor allá que está, busque en internet, estudio genoma humano. En el año 2010 se hizo el mapa genético de toda la humanidad. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Ahora, conclusión, todos los seres humanos venimos de un hombre y de una mujer. ¿Y qué dice la teoría de la evolución? Que el hombre viene del mono. Lamentablemente hay un cambio en esta teoría y por eso se está dejando de usar, porque ¿saben qué? Parece que hay otro animal que tiene un genoma parecido al del ser humano y que no es el mono. ¿Cuál es? El chancho. Entonces, a ninguno de nosotros nos gustaría pensar que provenimos del chancho. Es tan real esto de que el chancho tiene un genoma parecido al del ser humano, que se producen órganos, digamos, en estos animales, inclusive pensando en trasplantarlo al ser humano. Y yo conozco un caso de unos jóvenes amigos míos conocidos de la escuela que se quemaron en el campo, se quemaron con nafta, y les pusieron piel de chancho para cubrirle la espalda. Y eso es verdad, no es mentira, es decir, tienen nombre y apellido estos muchachos allá en mi pueblo. Es decir, no nos gustaría que nos digan que venimos del chancho en vez del mono. Entonces estas teorías, como le digo, tienen que ser tomadas con pinzas, ¿no? Tomadas con pinzas. No puede haber una contradicción entre la fe y la razón. Creemos entonces en Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, y que creó al ser humano, como dice la Sagrada Escritura, en Génesis, como lo creó a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir que el ser humano es imagen y semejanza de Dios?
principalmente por dos rasgos, por dos cosas que hay en el ser humano. ¿Y cuáles son? La inteligencia y la voluntad. Es decir, esta inteligencia que lo diferencia al ser humano de todos los demás seres que hay sobre la Tierra. Sobre la Tierra no hay otro ser igual al ser humano, ¿no? Nosotros podemos conocer, los animales no pueden conocer, los monos tampoco conocen de un modo intelectual. Dicen que para darse cuenta si los huesos que se encuentran rápidamente, ¿no?, son de un mono o de un ser humano, les miran aquí en la espalda porque el mono tiene un hueso que no le permite levantar la cabeza hacia el cielo. Solo el ser humano puede mirar al cielo. Bueno, y por la voluntad nosotros tenemos la capacidad también de decidir, es decir, somos libres y por eso también somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, a través de la inteligencia podemos conocer a Dios y con la voluntad podemos amar a Dios y amar a los hermanos. Paradójicamente también la libertad que hay en nuestra voluntad nos puede llevar a decidir mal, ¿no? La decisión de decidir mal es nuestra nomás, es decir, Dios, que es perfectísimo, Él elige siempre libremente el bien. Los seres humanos no somos Dios y podemos elegir también el mal, ¿no? Por eso, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, tenemos que querer el bien, buscarlo, conocerlo y seguir el bien, y de esa manera llegar a la plenitud humana que consiste en conocer a Dios. Y en esta vida, por nuestro obrar bueno, nos vamos asemejando a Dios. Por eso dice imagen y semejanza. La imagen es como lo que traemos de nacimiento, que es la inteligencia y la voluntad, imagen de Dios, y la semejanza de alguna manera la vamos realizando durante nuestra vida. Nos asemejaremos más a Dios cuanto más conozcamos a Dios y nos hagamos semejantes a Él por nuestras buenas obras. Nos alejaremos de la semejanza de Dios si nuestra vida no condice con el plan de Dios sobre nosotros. Por eso siempre es bueno preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? No solamente cuál es el plan de Dios sobre la humanidad en general, que es ese, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, sino también qué es lo que Dios quiere de mí. De ese modo, poder cumplir en la tierra, ¿no es cierto?, el destino y la misión que Dios tiene pensada para cada uno de nosotros. Ave María Purísima.